etiqueta y códigos de comportamiento, ¿verdad? De que cuando usted va a cierto tipo de reuniones o a cierto tipo de fiestas, necesita tener un código tanto de vestimenta como también un código de comportamiento diferente. ¿Me ayudan con el título de la enseñanza por acá, si lo tenemos? Ahí lo tenemos. Vieran que la palabra del Señor nos enseña en los versículos que hoy vamos a estar estudiando de Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 18, para que lo vayan buscando. La palabra del Señor nos enseña que así como hay un código de etiqueta que funciona en ciertos ambientes protocolarios y diplomáticos, la palabra del Señor nos enseña que hay un código familiar, que hay una forma de conducirnos en nuestras casas. Ahí donde andamos en pantuflas, a veces en chancletas con medias, a veces andamos con una que otra lagañilla en la mañana, ahí donde realmente nos podemos conocer sin filtros, mis hermanos, donde realmente el cónyuge, los padres, hijos, si hay abuelos en la casa viviendo con ustedes o algún otro familiar, realmente aprendemos a conocernos tal y como somos. Y es tanto así que hasta sabemos cómo olemos los unos y los otros, porque aprendemos a conocernos mucho, de una forma muy, muy íntima. Y la palabra del Señor, en el contexto de los versículos anteriores, nos puso unos retos, mis hermanos, impresionantes en esta carta a los Colosenses. De hecho, que Colosenses capítulo 3, versículo 1, que es el contexto inmediato de lo que hoy estamos enseñando, ¿se acuerdan lo que decía? Ese es un versículo que todo cristiano debería aprenderse. Colosenses capítulo 3, versículo 1, es muy sencillo. Dice, busquen las cosas de arriba. Así, en palabras sencillas. Colosenses capítulo 3, versículo 1, lo que dice es, busquen las cosas de ahí arriba, donde está Cristo. Y dice el por qué. ¿Por qué tengo que buscar las cosas de arriba? Dice, porque ustedes tienen una nueva vida, porque ustedes han resucitado. Busquen las cosas de arriba. Y uno podría quedarse con una idea a partir de ese versículo de que buscar las cosas de arriba tiene que ver con temas de espiritualidad y que tiene que ver con temas privados, temas que son míos, muy propios de mi fe, muy propios de mi búsqueda de crecimiento espiritual. Y eso es así y es amén. Pero no es solo eso. De ahí en adelante, todo el capítulo 3 nos comienza a mostrar que los seres humanos somos seres sociales, que tenemos relaciones con otras personas y que esas otras personas tienen roles sociales. Aunque todos nosotros somos iguales en dignidad por ser seres humanos, portadores de la imagen y semejanza de Dios, cada uno de nosotros, mis hermanos, es igual delante de Dios. Aquí no entra que la nacionalidad aquí, que la nacionalidad allá, que mi edad, que mi color de piel, que nada, todos somos iguales delante de Dios porque somos portadores de su imagen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aunque todos somos iguales en dignidad, no todos desempeñamos los mismos roles sociales. Comenzando con algo muy sencillo. Los que tenemos vehículo y vamos manejando, si de pronto un oficial de tránsito se pone así delante de nosotros y nos hace la seña de que se detenga y oríllese, ¿qué hace uno? Cuidado, cuidadito. Se detiene y se orilla. ¿Por qué? Porque ese oficial, aunque es igual a mí en dignidad, es un ser humano, él en ese momento está portando una autoridad. Y aunque el carro es muy suyo, aunque el registro y las placas y todo dice que el carro es muy suyo, en ese momento él tiene una autoridad que él puede decirle a usted, vea, sí, aunque eso sea su propiedad privada, yo le digo deténgase. Y por norma social, yo me detengo, porque dentro de esta sociedad que nos tocó vivir, hemos entendido que hay diferentes roles de autoridad. Así como yo, que me detuve ante la orden del tránsito,
Me chequean rápidamente, siga su camino, llego al aula y en el aula soy el profesor. Ahora, aquella persona que se sometió a la autoridad del tránsito, ahora, ¿qué hace esa persona? Es la autoridad en el salón de clases. ¿Me explico? Entonces, aunque yo soy autoridad, pero soy autoridad en el salón de clases y el tránsito es autoridad en la calle. El tránsito no va a venir a mi salón de clases a imponer autoridad. Él no tiene ahí ¿qué? Jefatura, no la tiene. Ahí soy yo como profesor. Entonces, estamos todos de acuerdo, estamos entendiendo que aunque somos seres sociales en igualdad de dignidad ante Dios, ejercemos roles de autoridad diferentes y que eso no me hace a mí ni más ni menos, sino que son contextos diferentes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es el problema que tenemos como seres humanos? Que esa imagen de Dios, mis hermanos, no es una imagen pura. Es una imagen que está dañada. Es una imagen que está manchada por el pecado. Y entonces, ese tránsito, que aunque yo lo puse muy bonito ahorita y dije que era igual a mí en dignidad, etcétera, puede ser que me orille y que me insinúe que quiere que yo le pase algo adicional. Y que me diga que él tiene autoridad para ponerme una multa si yo no accedo a su propuesta. Ah, papá. La imagen de Dios está en todos, sí, pero está manchada por el pecado. Y eso hace que aquellos que ejercemos autoridad en diferentes contextos, la usemos ¿para qué? Muchas veces, para ejercerla con corrupción, ejercerla con maldad. Así también como yo puedo llegar al salón de clase y venir machacando y decir, me los voy a sonar, este grupo es mal portado, este grupo habla mucho, me los voy a sonar en el examen. ¿Me doy a entender? Ejercemos autoridad social, sí, pero como tenemos la imagen de Dios manchada por el pecado, eso tiende a que ejerciendo autoridad yo voy a intentar ¿qué? Dominar al otro y aprovecharme del otro. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dicta esta carta, Pablo sabe muy bien a quién le está escribiendo. Hermanos, Pablo estaba preso. Pablo estaba preso cuando dictó esta carta. Es decir, Pablo sabía muy bien el tipo de mundo al que nos enfrentamos los cristianos. Es un mundo donde aquel que predicaba a Cristo estaba encerrado como un reo. Entonces Pablo entendía muy bien. Pablo no era un ingenuo. Si me entienden el término tico, un santurrón que iba a darle instrucciones al pueblo como para que el pueblo solamente entre cristianos redimidos, hijos de Dios, solo entre ustedes trátesen. No, Pablo sabía muy bien que en el mundo nos va a tocar relacionarnos con gente que se quiere aprovechar de nosotros. Y ojo, muchas veces somos nosotros los que podemos aprovecharnos de otros. Pablo lo sabía muy bien. Y por eso Pablo dice, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Y más abajo habla de que los cristianos tienen que revestirse y da una serie de virtudes que los cristianos tienen que tomar como una vestimenta. Eso ya lo vimos en una prédica anterior. ¿Se acuerdan? Cuando vimos en Colosenses 3, versículo 12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Por qué Pablo manda esta instrucción inspirado por el Espíritu Santo? Paciencia, amabilidad, bondad, humildad. Mis hermanos, porque justamente ejerciendo nosotros esas virtudes, logramos ser vistos. ¿Ustedes le pusieron atención a lo que dice el versículo 12? Como santos, amados y escogidos de Dios. ¿Cómo es que eso se nota en la sociedad?
¿Cómo es que se nota que nosotros hemos sido perdonados por Dios, que hemos sido aceptados como sus hijos y que somos nuevas criaturas? Humildad, bondad, amabilidad. Y por encima de todo, vea lo que dice Colosenses 3:14, y por encima de todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Mis hermanos, la mayoría de gente que levanta la mano pidiendo un consejo, o que más allá de un consejo necesita todo un proceso de consejería, lo hace porque la persona tiene algún conflicto, tiene alguna decisión que necesita tomar. Y la persona, no estoy generalizando diciendo que el 100% de los casos, pero muchas veces es así. La persona necesita tomar una decisión. ¿Lo tomo o no lo tomo? ¿Lo dejo o no lo dejo? Y necesita consejo. Y las personas acuden a recibir consejo de otras personas donde consideran que el consejo va a ser un consejo ¿qué? Sabio. Un consejo informado por la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos un problema, mis hermanos, y es un problema hermenéutico. Perdón que me ponga así tan fino con palabrillas domingueras siendo sábado. Hermenéutica es la forma, la ciencia, la técnica en la que se interpreta un texto. En nuestro caso, el texto es la Biblia. Y nosotros muchas veces de forma popular y de forma generalizada aplicamos un método hermenéutico que tiene virtudes, sí, pero que no es suficiente. Es un método que se le llama la hermenéutica del texto probatorio o del texto de prueba. ¿Qué es lo que dice esa hermenéutica? Que si yo logro encontrar un versículo que apoye mi argumento, entonces ese es el que voy a sacar como bandera. Entonces yo le quiero decir a Isma que no haga cierta cosa. Ese es Cristian el que se lo quiere decir, ¿eh? Es Cristian el que quiere decir no lo hagas. Ya yo decidí mi posición y tengo mi argumento, pero ¿qué es lo que hago? Busco un texto de prueba. Y entonces vengo y adorno mi opinión y le digo a Isma, Isma, vea, así como dice la palabra, no lo hagas por tal y tal cosa. Y muchísimas veces puede ser que yo la pegue y que yo esté utilizando un texto que realmente comprueba mi argumento y mi consejo para vos. Pero ¿cuál es el talón de Aquiles de esa metodología? ¿Qué pasa si yo tengo que dar un consejo y no hay un versículo que me apoye? Ahí es donde entran las dificultades. ¿Qué pasa si alguien viene y me dice a mí, mira, es que yo necesito tomar una decisión de negocios y tengo dudas porque vea, esto tiene que ver con una transnacional que va a venir a Costa Rica y yo apenas soy un emprendedor y tengo un alto margen de riesgo con este negocio y las inversiones y también tengo un crédito? Y ¿qué versículo le doy a esa persona? Etcétera, etcétera. Yo les quiero dar un consejo. Mis hermanos, siempre que usted tenga que dar un consejo a otro, o siempre que usted esté en una situación de vida donde usted necesite autoaconsejarse y usted diga, no tengo una palabra en este momento en la que me pueda apoyar. Colosenses 3:14. ¿Ya lo leyó? Vea lo que dice, Colosenses 3:14. Vea lo que dice. Mis hermanos, la palabra de Dios no es una enciclopedia exhaustiva de todas las situaciones posibles que le pueden pasar a una persona. Sería un libro infinito. Sino que la palabra del Señor tiene una serie de principios que nosotros como pueblo de Dios necesitamos discernir sobre cómo aplicar. Y muchas veces hay decisiones complicadas que tomar. Colosenses 3:14 nos puede ayudar. Por encima de todo, ¿ya vieron lo que dice? Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y yo quiero que ustedes tengan en mente, yo voy a estar hoy desarrollando a partir del versículo 18,
Pero yo quiero que ustedes tengan en mente este versículo. Por sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Levántenme la mano los que están aquí que son esposos. Esposos, varones, esposos. ¿Ok? Gracias. Levántenme la mano las mujeres esposas. ¿Ok? Levántenme la mano si acá está presente esposo y esposa. Por ejemplo acá. Ajá, ok. Ok. Hoy les voy a hablar a ustedes. Hoy les voy a hablar a ustedes con muchísima atención, límpiense en los oídos, porque esta palabra es en primera instancia para los esposos y las esposas. En segunda instancia, levanten la mano todos aquellos que son hijos. Sí, hay todos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Todos, todos somos hijos. A ustedes les voy a hablar hoy. Levanten la mano todos aquellos que en su trabajo, ya sea que trabajen para otra persona o para sí mismos, tienen gente a cargo, que son jefes de algún departamento, división. Tengo uno por aquí, tengo uno por acá. A ustedes les voy a hablar hoy. Y finalmente, levanten la mano, mis hermanos, todos aquellos que conocen a alguien que no es creyente en Dios. Todos, también. A ustedes les voy a hablar hoy. ¿Ven lo lindo que es la palabra, mis hermanos? Así es que yo quiero que conforme vayamos leyendo estos versículos que voy a leer a partir de Colosenses 3:18, usted diga, me están hablando a mí, en esto, en aquello. Voy leyendo Colosenses capítulo 3, por favor, vayan conmigo y luego lo vamos a desempaquetar, ¿ok? 3:18, ¿estamos? Y vamos a leerlo corrido, terminando el capítulo 3 y arrancamos el 4 hasta el versículo 6, porque es toda una misma idea, toda una misma unidad de texto. ¿Estamos? Colosenses 3:18. Esposas, para las que levantaron hace un rato la mano, esposas, dice, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, ahora les hablamos a ustedes, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, le hablamos a todos los que son hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, ahora le hablo a todos los que son padres, dice, no exasperen. Otras versiones dicen, no irriten, no enojen, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, y nadie me levante la mano ahí, por favor. Los versículos que voy a leer ahora respecto a esclavos y amos, evidentemente en nuestra sociedad costarricense de forma legal esto no se permite, pero vamos a encontrar aquí sabiduría sobre cómo entender esto en un contexto laboral, ¿de acuerdo? Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor, el que hace el mal pagará por su propia maldad y en esto no hay favoritismos. Capítulo 4, versículo 1. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento.
y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. En primera instancia, vamos a centrar la lupa en los versículos 18 y 19 del capítulo 3, que hablan de esposo y esposa. Mis hermanos, hay situaciones en la vida que uno tiene que vivirlas para lograr comprenderlas a fondo, porque usted las puede ver a la distancia y usted puede decir, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello, pero solo la persona que lo experimenta es la que va a lograr aprovechar de ahí una sabiduría especial porque lo vivió. Por ejemplo, ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol, entonces pongo ejemplos del fútbol. Ay, mis hermanos, solo la persona que ha botado un penal decisivo para ganar un partido y ojalá en el último minuto y que lo bota, solo la persona que ha vivido eso puede entender lo que es eso. Uno desde afuera puede ver a la persona y decir, uy, ¿por qué no lo tiró al otro lado? ¿Por qué no lo puso aquí? Sí, pero el que lo botó sabe lo que vivió, lo que sintió, qué pasó en ese momento. Y al revés, uy, hermanos, lo que es poner el gol del penal decisivo para que su equipo gane, eso es una alegría que solo la persona que lo ha hecho sabe y entiende que es esa alegría. Estar casado es algo que solo el que está casado logra entender y comprender. Y estar casado con la persona que a usted le correspondió estar casado, eso es una relación, mis hermanos, que dice la Escritura, que llegarán a ser como una sola carne. Eso es muy bueno porque el cónyuge le da sabiduría y experiencia a su pareja y la complementa o lo complementa en aquellas cosas que quizás le son debilidad el uno al otro. Pero también, mis hermanos, ese cónyuge puede ser la fuente de los dolores de cabeza del otro o de la otra. Solo el que está ahí adentro lo sabe. Y decía mi abuelita, solo la cuchara, ¿se lo saben? Conoce el mal de la olla. ¿Se acuerdan que yo comencé hablando del código familiar? Y les dije que solo en la intimidad del hogar es donde ustedes conocen a otra persona, pero solo quien vive con esa persona le conoce a profundidad. Mis hermanos, ¿vieron cómo estos versículos habla al esposo, habla a la esposa, habla a los padres? Luego habla a los hijos, luego habla a los esclavos, a los amos. En el contexto en que esto fue escrito hace 2000 años, toda esa gente vivía juntos. Los esclavos estaban en las casas. Así es que había una relación social, un código familiar, donde el padre, en primera instancia, el esposo, era el que marcaba la batuta en ese hogar. Nosotros hoy, 20 siglos después, mis hermanos, podemos volver a ver hacia atrás ese tipo de relación de orden jerárquico en la familia y muy posiblemente nosotros vamos a decir, hay cosas ahí con las que no estamos de acuerdo. No confundamos, mis hermanos, el no estar de acuerdo en algo cultural al no estar de acuerdo con un principio de la palabra de Dios. Son cosas diferentes. Hace 2000 años había esclavitud. No estamos a favor de eso de ninguna forma, pero no puedo arrancar esos versículos. Ahí están esos versículos, donde el apóstol Pablo aconseja a amos y esclavos
Y aunque hoy por hoy, siglo XXI, culturalmente hablando, en nuestras sociedades democráticas y estados de derecho, eso no es permitido, yo esos versículos no los puedo arrancar, sino que yo tengo que entender el contexto de ellos primero y luego extraer de ahí principios para mí hoy. Por eso les decía hace un ratito que de esos versículos podemos aprender cómo llevar relaciones entre empleados y jefaturas, aunque no son amos y esclavos. Bueno, algunos podrían sentirse identificados. Mis hermanos, hay ocasiones en la Biblia en que un diccionario bíblico nos ayuda. Y hay ciertas palabras que si uno tal vez no las busca en el idioma original, puede perpetuarse una mala interpretación. Eso sucede con la palabra que viene en el versículo 18 que dice, sométanse. Esposas, sométanse. Cuando uno en el siglo XXI lee esa palabra, ¿cuál es la idea que le viene a la mente? Subyugación, ¿verdad? Jerarquización, que la mujer tiene que estar sometida, que la mujer tiene que callar. En realidad, mis hermanos, en este versículo 18, la palabra original que se escribía hipotazo, se traduce como sométanse, pero en realidad no tiene que ver con un tema de inferioridad. No tiene que ver con un tema de inferioridad, sino que era una palabra que se utilizaba para transmitir la siguiente idea. Atención con esto. Esta palabra que se traduce como sométanse tenía que ver con la idea de colaborar sin pretender usurpar la autoridad. Va de nuevo. Colaborar sin pretender usurpar la autoridad. Eso es como que yo llegue ahorita a la cocina y vea a las hermanas que en ese momento están repartiendo los platos y demás, y que yo quiera venir y decir, ¿por qué están echando tan poquito? Tienen que echar más. Yo lo ordeno. Se me van a quedar viendo, como, ¿este qué le pasó? Porque en ese contexto, ¿quién tiene la autoridad? Ellas, que son las que están sirviendo. Pero yo puedo llegar y decirles, hermanas, un comentario. Vieran que por allá están diciendo que los platos están un poquito vacíos. Nada más les digo que si se puede y alcanza, podrían echar más. Muchas gracias. Mis hermanos, colaborar sin pretender usurpar la autoridad es una actitud donde yo lo que busco es sumar a la persona que está al mando, no entrar en un pulso. Y que quién tiene la razón, y que aquel dijo rojo y yo digo blanco, y que aquel dijo alto y yo digo bajo. Y la persona en ese contexto es la que está al mando. Pero como yo me siento que tengo experiencia y conocimiento en eso mismo, entonces yo quiero imponerme. ¿Y qué pasa en los hogares? Llega papá, dice A, pero mamá, que también vive en esa casa y que también tiene autoridad en esa casa, dice B, o a veces Z. Y los chicos están ahí viendo. Versículo 18, va de nuevo. Y leámoslo con esta aclaración en mente. Esposas, sométanse a sus esposos. Traducción, esposas. Al compañero aquí presente le va a costar muchas cosas. Por favor, téngale paciencia y colabórele sin pretender usurpar su autoridad. ¿Qué tal esa traducción, nuevo lenguaje de Christian? Está interesante, Vamos a imprimirla y a venderla, mentira. Mis hermanos, y vean cómo termina el versículo. ¿Ya vieron? Vean cómo termina el versículo. Dice, como conviene en el Señor. Mis hermanos, Dios
ha dejado un orden que viene desde el Génesis. ¿Recuerdan ustedes el texto de los primeros 2 capítulos del Génesis, donde dice que no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré una ayuda idónea? Mis hermanos, esa ayuda idónea es esa colaboradora, esa persona que tiene que estar ahí para apoyar a su esposo en todo, sin pretender usurparle su autoridad. Sabemos lo que pasó en el capítulo 3. En el capítulo 3, la esposa se puso a conversar con la serpiente y el resto es historia. Cosas suceden, mis hermanos, en un hogar cuando la autoridad es usurpada. Esto no significa de ninguna forma que la esposa no puede entonces opinar, que la esposa no puede entonces dar sus argumentos, aconsejar e incluso convencer a su esposo de que está equivocado. Claro que lo tienen que hacer. Si no lo hicieran, no son ayuda idónea. Pero no es fácil. Mis hermanos, los datos de divorcio cada vez van en mayor aumento y en la actualidad hay una cifra que va en aumento todavía más que el tema de los divorcios, que son las parejas que deciden vivir juntos para probar. Y viven en relación muchas veces muchos años, incluso con hijos de por medio, y no han formalizado su unión como un matrimonio. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros como creyentes cristianos, a la luz de esta palabra, estamos llamados, y le hablo a los esposos ahorita, nosotros estamos llamados, dice la Escritura, a entregarnos por nuestras esposas, dice Efesios capítulo 5, de la misma manera en que Cristo se entregó por la iglesia. Así estamos llamados. Y dice la Escritura, el cual se entregó por ella para purificarla. Nosotros como esposos estamos llamados, mis hermanos, a proteger a nuestras esposas, a honrar a nuestras esposas y a purificarlas. ¿Qué significa eso en el contexto de hoy? Que nosotros estamos llamados, mis hermanos, a defender, a proteger, a cubrir aquellas áreas que también son debilidad en mi esposa y que yo necesito complementarla. Mis hermanos, ser el líder o ser la cabeza de un hogar no significa que soy el que tiene la última palabra, significa que soy el primero que le pone el pecho a las balas. Eso es lo que significa. Ser cabeza lo que significa es que usted es el primero que tiene que responsabilizarse por velar por el bienestar de su esposa y sus hijos si los hay en casa. No se trata aquí de que yo soy superior, de que yo mando, no, se trata de que usted tiene que entregar su vida como Cristo lo hizo por la iglesia. Escuché por allá que hay un compañero que está comprometido. Yo espero estarlo motivando. Tengo 11 años y medio de casado y mi vida cambió. Me ha hecho ser mejor hombre, me ha hecho ser mejor persona. Y yo creo que si todos los esposos que están aquí tuvieran la oportunidad de usar el micrófono en este momento, yo esperaría que digan lo mismo. Quizás algunos con más dificultad en algunas situaciones, pero ser esposo y sentir en los hombros el peso de esa responsabilidad de lo que significa que esa esposa y ese hogar, soy yo el primero que tiene que poner la cara. Eso te convierte en un mejor creyente cristiano, en un mejor hombre. Hablemos ahora del versículo 19, porque aquí es donde viene, como dirían los chiquillos, aquí es donde viene la salsa. Esposos, a la mujer en el versículo 18, la palabra de Dios le dijo, sométase, que ya vimos qué significa, colabore sin usurpar la autoridad. ¿Ya vieron lo que dice el versículo 19? Mis hermanos, le pone a los esposos un mandato más alto todavía. Dice, amen
a sus esposas. Amen a sus esposas. Y lo segundo, no sean duros con ella. Mis hermanos, hace 20 siglos cuando esto se escribió, esto era una instrucción rara, porque los matrimonios no se basaban en amor. Eso de que te amo y me amas y que quiero estar contigo y casemos, eso no era normal. Eso era raro que pasara. Los matrimonios tenían, en el contexto en que esto fue escrito, que fue dirigido a los colosenses, que los colosenses eran una comunidad romana, el matrimonio era un contrato social para reproducirse. Incluso muchas parejas no dormían en la misma cama, porque se entendía que el hombre tenía otro estatus y que la mujer era inferior. Pablo sorprende a todos y manda la instrucción de decir: esposos, yo sé que quedaron muy contentos con el versículo de arriba, pero a ustedes les toca una tarea más dura. Ustedes, por sobre todas las cosas, tienen que amar. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que tuvieran presente Colosenses 3:14? Por sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y lo segundo que le dice a los esposos: no sean duros con ellas. Mis hermanos, las mujeres han sufrido históricamente en todas las culturas maltrato por la fuerza del hombre. Esto es algo que por tiempo no voy a profundizar. Ustedes han llevado en el colegio cursos de historia y saben muy bien que la mujer, por ejemplo aquí en Costa Rica, tuvo su primer voto hace un poquito más de 60 años. Las mujeres no las mandaban a estudiar a la universidad. ¿Qué es eso? ¿Para qué? Si usted para limpiar la casa y tener chiquitos no ocupa un título. Así era. Y muchas veces, la mayoría de veces, mis hermanos, ese tipo de patrón machista se sobrepuso en la sociedad por la fuerza. Y no me hable ni me alce mucho la vista, porque estos versículos, mis hermanos, rompen con ese tipo de trato dentro del seno de un matrimonio cristiano. No puede admitirse, mis hermanos, un hombre que ejerza violencia sobre una esposa y que venga aquí el domingo a alzar sus manos y decir: Jesús, te alabo por lo que hiciste en mí. ¿Qué pasó? Es una contradicción, mis hermanos, no tiene sentido. No, es que vea que... Mis hermanos, nosotros estamos llamados a ejercer disciplina, sí, pero jamás la violencia ni el maltrato. Y eso incluye los dichos de nuestra boca. No, yo nunca le he tocado, nunca le he maltratado, sí, pero ¿qué le has dicho? Mis hermanos, hay heridas más profundas que un golpe que causan las palabras. Un moretón se quita en un par de semanas, pero hay palabras, mis hermanos, que por años van a calar en el corazón de una esposa. Versículo 21. Padres, ahora le habla a los padres. Dice: no exasperen, no irriten. Mis hermanos, hay dos extremos con la disciplina. Hay padres que ejercen una disciplina que es una disciplina basada en el castigo. Y hay otros padres que ejercen una disciplina de la tolerancia. Entonces, a mi chiquito hay que entenderlo, es que él es así. Y hay otros padres que ante la mínima ya están ejerciendo castigo y muchas veces también violencia. Esos son dos extremos, mis hermanos, que hay que evitar. En esos dos extremos no vamos a encontrar sabiduría. Los padres no deben, ante todas las cosas, ejercer un castigo ejemplar para que lo recuerde para siempre. Hay cosas, mis hermanos, que las personas necesitan experimentar y aprender. Y hay veces que es bueno que alguien se queme para que entienda que el fuego quema y que deja cicatrices. Pero ¿cómo discernirlo?
¿Cómo saber cuándo soy yo el que tiene que poner un límite inflexible y cuándo soy más bien el que con sabiduría tengo que dejar que la persona se lleve sus chollonazos? No es sencillo. Y ya ven por qué les decía al principio que el método de los textos de prueba tiene sus límites. Me acuerdo una vez un estudiante que me dijo: profe, fumar no es pecado. Y me lo dijo así, como sacando pecho, ¿eh? Y yo ya me sospechaba por dónde iba, ¿verdad? Ajá, ¿por qué? Profe, porque no hay ningún versículo que diga no fumarás. Muchas veces, mis hermanos, los muchachos, los niños, jóvenes, e inclusive los que tienen cédula pero se siguen portando como niños, mis hermanos, ellos carecen de sabiduría. Y nos toca a los que ya pasamos por ahí, a los que a lo mejor, algunos más, algunos menos, le sacaron sus buenas canas a sus padres. Pero nos toca a nosotros, mis hermanos, modelar a esos niños y a esos jóvenes y enseñarles que aunque no haya un versículo que diga no fumarás, sí hay un versículo que dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo debes honrar porque no es tuyo, y que lo tienes que cuidar porque no es tuyo, porque tienes que mostrar la mayordomía sobre tu cuerpo y que tienes que dominar los deseos que sientes. Hay otras formas, ¿ven a lo que me refiero? Hay otras formas de educar sin decir nada más un no lo hagas. Y si lo haces, te castigo. No, hay otras formas. Ahora, yo sé lo que tal vez alguno de ustedes en su interior está pensando. Ah, Cristian, qué fácil que es hablar si usted no tiene chiquitos. Mis hermanos, todos, solteros, casados, abuelos, tías, todos, tenemos la responsabilidad de ser modelo y dar testimonio a nuestros niños y jóvenes, aunque no sean nuestros. A mí, por ejemplo, Nico me derrite. A mí Nico me derrite. Sarita me derrite. Y a mi esposa también. Oiga, amor, que una semana nos lo dan, dice. Pero mis hermanos, sí, no son nuestros chicos, pero yo tengo responsabilidad con ellos. Y me mató Nico un día que llega y se me acerca, me jala por aquí y me dice: chao, Cris, me dice. ¿Ah? ¿Sabe qué significa eso? Que ellos me ven y los ven a ustedes que me dicen Cris a mí. Ellos aprenden. Entonces, mis hermanos, ¿cómo ejercer con sabiduría, disciplina y tolerancia? Quisiera darles más respuestas, no las tengo, nadie las tiene. ¿Sabe qué es lo que tenemos que aplicar? Colosenses 3:14. Por sobre todas las cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Mis hermanos, hay muchas veces que por amor, como dice 1 Corintios, el amor todo lo soporta. Muchas veces nos toca hacer cosas en las que quizás otra persona venga y nos diga: no lo hagas, haz esto otro. Hay que estar ahí y aprendamos, mis hermanos, entre padres, a aconsejar y no juzgarnos. No juzgarnos, no decir yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. Entro ahora a una sección entre esclavos y amos. Ya hablamos a las esposas, ya hablamos a los esposos, ya hablamos la relación, versículo 20, me faltó los hijos. ¿Se acuerdan que dijimos que todos éramos hijos? Mis hermanos, aquí también se necesita hacer una aclaración de este versículo, porque vean lo que dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Igualmente alguien podría decir, sobre todo los más chicos que todavía están en dependencia de la autoridad de sus padres en la casa, eso significa que si mis papás me dicen todas las noches que tengo que lavar los platos, tengo que lavarlos. Esa es una fácil, no la voy a contestar porque eso le corresponde a la intimidad de cada familia. Pero ¿qué pasa si tengo un hijo cristiano que todavía vive en casa de sus padres y sus padres no son cristianos?
¿Y qué pasa si sus padres le piden y le dan la orden de hacer algo a ese hijo o a esa hija que va en contra de los principios cristianos de la hija o del hijo? ¿Qué hacer en esos casos? Repito el ejemplo para que lo visualicen. El chico o la chica ha entregado su vida a Cristo, 17, 18 años, aún vive con sus padres y es el único cristiano de la casa. Y sus padres no son creyentes, y alguno de ellos le pide que cometa algo que la persona sabe que es pecado, o que la persona diga en mi conciencia, esto no está bien. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Y qué hacer cuando vemos versículos que dicen obedezcan en todo? Mis hermanos, hay un Padre que es más alto que el Padre terrenal. Por sobre todas las cosas, y yo sé que el mandamiento cuarto dice honra a padre y a madre. Mis hermanos, pero ¿qué hacer en un contexto donde ese padre y esa madre no es creyente, no me está dando una orden prudente ni sabia? Y aún así, entonces yo digo, tengo que hacerlo porque la Biblia dice que honra a padre y a madre y ahora me están diciendo que hay que obedecerlo en todo. ¿Qué hacer en esos casos? Mis hermanos, repito, hay un Padre que es más alto que nuestro Padre terrenal. Y aunque un chico o una chica reciba una orden que sabe que es pecaminosa o que sabe que va en contra, tiene que denunciarlo. Tiene que denunciarlo. Yo sé que lo que acabo de decir quizás no es un ejemplo que pasa acá en nuestra congregación por la conformación de las familias que tenemos acá, pero mis hermanos, es una situación que los que hemos estado en colegios, como nuestro centro educativo Semillas, donde muchas veces los padres inscriben a los chicos acá y los padres no son creyentes, y vieran muchas veces las situaciones de vida con las que los chicos vienen. Adri lo sabe muy bien, Minor lo sabe muy bien, y Wilson y todos los que aquí han tenido la oportunidad de ser profesores de esta institución, sabemos muy bien lo que muchas veces pasa. Nosotros aquí intentando enseñar principios bíblicos y en las casas van con otra cosa. ¿Y cómo enseñarle a esos chicos que ellos tienen que saber decir no y aún así honrar a padre y a madre? No es fácil, mis hermanos, pero hay que hacerlo. Ok, entro ahora del versículo 22 del capítulo 3 hasta el versículo 1 del capítulo 4, esa es una sección que habla de esclavos y de amos. Y esa es una situación que, como lo dije hace un rato, no pasa en nuestro contexto inmediato. La esclavitud fue abolida hace ya más de 2 siglos en los Estados Unidos, y de ahí para abajo se comenzó a llegar al resto de países de este continente. Pero aquí podemos extraer un par de principios que nos dan sabiduría a todos los que somos empleados y a todos los que son jefes. Vea que en el versículo 22 dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando. Hay empleados que solamente, como se dice popularmente, le ponen si el jefe está ahí presente. Y esta es una situación que se agravó con todo esto del teletrabajo, ¿verdad? Y que entonces ahora, como me puedo quedar en casa y como no hay una persona ahí viéndome directamente, entonces yo hago y deshago. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre esa actitud? Que vean lo que dice. Dice que no solo cuando ellos están mirando hay que obedecer, y que eso lo podemos extraer como un principio para nuestra jefatura. Yo no necesito que mi jefe me esté viendo para yo honrar mis responsabilidades. Y dice, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, háganlo con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hay un jefe que es superior, que es mi Padre, el que me da la salud y me da el trabajo. Entonces, mis hermanos, más allá, todos los que somos empleados, más allá de querer agradar a un jefe, tenemos que trabajar con excelencia, pero para agradar al Señor que nos dio la bendición del trabajo. Y dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor
y no para nadie en este mundo. Y en el versículo 1 del capítulo 4, a todos los que ejercen roles de jefatura, dice, en este caso, hace 20 siglos, dice, amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Dicho de otra forma, usted no puede exigirle a sus empleados condiciones que usted no le da. Tiene que ser justo y equitativo. Conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo, siempre. Hay un Padre que es superior, hay un amo que es superior, el que está en los cielos. Y termina esta sección hablando de la oración y hablando de cómo relacionarnos con las personas que no son creyentes. Respecto a la oración, dice, perseveren en ella para 3 cosas: para agradecer, para pedir para que la palabra sea proclamada y para pedir que la palabra sea anunciada con claridad. Pablo estaba preso y aún así le dice a esa iglesia, oren por mí para que yo pueda seguir predicando y para que lo haga bien. Ustedes no saben el consuelo que a mí me da ese versículo. Que el apóstol Pablo le pida a una iglesia, oren por mí para que pueda enseñar bien. Eso nos tiene que dar a todos los que enseñamos la palabra consuelo, de que aún Pablo decía, necesito ayuda, necesito oración, necesito respaldo. Y finalmente vean lo que dice el versículo 5. Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. La Reina Valera dice, con los de afuera, aprovechando al máximo cada momento oportuno. La Reina Valera dice, redimiendo el tiempo. Me gusta esa traducción, redimiendo el tiempo. Es decir, mis hermanos, con todos los que no son creyentes, que nos toca a nosotros relacionarnos todos los días, dice que, versículo 6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Dice en la Reina Valera que sus palabras, las de los creyentes, sean con gracia, sazonadas con sal. Mis hermanos, nosotros no estamos llamados a estarle tirando ladrillos de Biblia a los que no son creyentes. Nosotros estamos llamados a tener palabras de gracia con los demás, porque uno nunca sabe, mis hermanos, en qué momento un consejo, una palabra, una respuesta es una semilla que queda sembrada en un corazón. Que te reconozcan por ser una persona cuyas palabras son prudentes y son oportunas. En vez de que digan, ahí viene aquel que no para de tirarme ladrillazos de Biblia cada vez que me ve. Mis hermanos, nosotros quisiéramos que el mundo entero proclame a Cristo. Amén a eso. Pero también la palabra del Señor dice que no todos lo harán. Nosotros tenemos que tener entonces un corazón abierto a decir, Señor, haz tu obra en medio de la gente, úsame a mí como instrumento, pero como yo no sé, Señor, al final, ¿quién cree y quién no cree? Úsame como un instrumento de gracia, que mis palabras sean oportunas y que aproveche el tiempo al máximo. Código familiar. Hemos visto cómo tratarnos en el hogar, incluso termina la palabra del Señor en esta sección dándonos consejos, cómo tratarnos con los de afuera, dice. Y en esta última sección dice, dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Vamos a cerrar este tiempo, justamente vamos a cerrar orando. Y vamos a cerrar, mis hermanos, agradeciendo y orando por todas las peticiones que han venido a nosotros, las que nosotros mandamos al chat de la iglesia y que espero que ustedes también las tomen como motivos de oración. Así es que los invito a que nos pongamos de pie y me acompañen en estas oraciones.